esta mañana en su capítulo 14, el Evangelio de Marcos y su capítulo 14. Si se recuerda, hace aproximadamente unos 3 domingos atrás vimos este mismo capítulo, pero solo vimos el versículo. A mí me interesaba ver el 1, el 2, el 10 y el 11. Pero hay algo especial, hay algo importante que me gustaría ver esta mañana que está en medio de estos versículos. Así que el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y ahora los versículos que me interesan ver es desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Si ya lo tiene, acompáñeme con la lectura. Pero estando él en Betania, este es el Señor Jesucristo, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Le voy a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, que es el paralelo con Marcos, capítulo 14. Juan 12, versículo 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Otro paralelo de este mismo relato se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del versículo 6 en adelante, pero ese no lo vamos a leer. Y comienzo con una pregunta. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer por Cristo? Y estoy hablando en su forma de actuar, porque hablar es fácil, pero hacer las cosas en una forma hecha, en una actividad, es difícil hacerlo. Entonces, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer y a dar para nuestro Señor Jesucristo? Este pasaje tiene dos formas de verse. La forma larga, que es la forma más tranquila, pero por causa del tiempo lo voy a ver en la forma corta, y es la más dolorosa, porque nos va a golpear a cada uno de nosotros. Pero muchas veces no solo es lo bonito de la Biblia lo que tenemos que ver, sino también lo que nos golpea, porque lo que nos golpea también nos ayuda a crecer. Y realmente este es un pasaje que, si lo vemos más allá, lo que el Señor nos quiere dar a entender, duele mucho. Porque cuando yo lo estaba estudiando, solo me hacía una pregunta: qué vergüenza. Porque la adoración que yo le doy a mi Señor es una vergüenza al lado de lo que esta mujer hizo. Me quedo que no le llego ni a la punta del dedo gordo a lo que María hizo. Por eso el título de este sermón es Una adoración sin límites.
y es el tipo de adoración que todo verdadero cristiano debería darle a su Señor. Pero lastimosamente nosotros ponemos límites en nuestra adoración. Pero para comenzar, hay un paralelo que muchas personas confunden cuando el Señor Jesucristo fue ungido allá en el Evangelio de Lucas y en su capítulo 10. Ahí encontramos otro ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos confundamos, no es el mismo ungimiento. Y lo quiero tocar porque quiero ver ciertos puntos ahí. Allá esta mujer que ungió también al Señor Jesucristo fue una mujer que había vivido una vida inmoral en su totalidad. Pero aquí en Marcos vemos que fue María, la hermana de Lázaro, una mujer que realmente había vivido una vida piadosa. No era la misma mujer. Segundo, en Lucas tenemos que el que abrió las puertas de su casa fue Simón el fariseo. Se lo voy a poner en este punto. Simón el fariseo, alguien que pertenecía al mundo. Alguien que buscaba de una o de otra manera juzgar a Jesús. Ahora, el que abre las puertas de su casa es Simón. También es Simón, pero vale recalcar que el nombre Simón era muy común en aquel tiempo. De hecho, el padre de Judas también se llamaba Simón. Así que es Simón el leproso el que abre las puertas de su casa. No sabemos mucho de él, pero la Biblia no lo dice. No menciona más que Simón el leproso. Pero algo así le puedo asegurar. El Señor Jesucristo no iba a estar dentro de una casa si no era alguien que adoraba a Jesús. Porque él estaba a punto de hacer su entrada triunfal a Jerusalén e ir a la cruz. Amén. Así que son dos personas diferentes y se los pongo aquí. El mundo y la iglesia. Punto 3. En la casa de Simón el fariseo, el que criticó a la mujer, el que juzgó a la mujer, fue Simón. Pero aquí en Marcos no fue Simón. Fueron los discípulos. Así que no se extrañe cuando el mundo lo critique, cuando el mundo lo juzgue, pero tampoco se extrañe cuando tristemente dentro de la iglesia lo juzguen, lo critiquen y no le den una salida a su problema. Es triste, pero lastimosamente es normal. Y en muchas iglesias de Cristo se da eso. Tanto del mundo vamos a ser juzgados, vamos a ser criticados, pero tristemente también dentro de la iglesia nos van a querer pisotear. Por eso le dije, solo quería hacer esos paralelos. No es la misma persona, pero sí nos muestra algo importante para cada uno de nosotros. Quiero ir al contexto de esta historia. Quiero ver el contexto nada más y luego traer unas pautas prácticas para nosotros, que espero que con la ayuda de nuestro Señor realmente nos ayude a crecer, a madurar y a entender, como le dije al principio, de que la Biblia muchas veces duele. Duele más que una inyección. Dijo mi madre hoy que tiene una enfermedad ahí, le van a poner 8 inyecciones. Dice, tantas inyecciones. No quiero, duelen. Y yo la entiendo, pero la Biblia también duele mucho. Para nosotros, aquellos que verdaderamente somos cristianos, duele mucho. Ahora, ¿dónde se formó o dónde se dio esta escena de el ungimiento del Señor Jesucristo? Bueno, dice el versículo 3 en Marcos 14, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Por el paralelo de Juan, vemos que se dio 6 días antes de su muerte. Betania estaba cerca de Jerusalén, aproximadamente unos 3 kilómetros, no más. El Señor Jesucristo ya estaba cerca de entrar a Jerusalén. En la casa de este hombre se abren las puertas y lo interesante es que ahí estaba Lázaro. Hacía pocos momentos o pocos días que Lázaro había sido resucitado, si usted se recuerda, él había muerto, pero el Señor Jesucristo le dijo, Lázaro ven fuera, Lázaro resucitó. Y estaba aquí en este mismo momento. Están todos a la mesa. En otras palabras, podemos hacernos a la idea que estaban en el comedor, todos rodeando la mesa, en la casa de Simón. Y como siempre, había alguien que estaba sirviendo. Y ya sabemos quién es. Por Juan nos damos cuenta.
Marta estaba sirviendo. Así que el lugar donde se va a llevar a cabo esto, podemos llegar a pensar que fue en el comedor de la casa de Simón. Ahí estaban todos reunidos y Marta estaba sirviendo. Así que este fue el lugar donde se llevó a cabo esto. Pero va a pasar algo especial, va a pasar algo importante. Alguien va a venir y va a ungir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Culturalmente hablando, Marta estaba haciendo lo que toda mujer tenía que hacer. Porque déjeme decirle que en aquel tiempo para una mujer no le era permitido estar ahí cuando los hombres estaban reunidos. Ella podía entrar a una sola cosa, servir o llevar platos, llevar algo para ellos, entrar y quitarlos, sacarlos, nada más. Marta lo estaba haciendo. Así que Marta, culturalmente hablando, estaba haciendo lo correcto. Pero Marta yo siempre la he visto como esa mujer que le gusta un poquito sobresalir, le gusta el trabajo y está bien, que lo haga. Pero inesperadamente las puertas se van a abrir y va a entrar una mujer. Sabemos por Juan quién fue. Fue María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. ¿Y qué dice la Biblia que esta mujer hizo? Traía un frasco de alabastro de nardo puro y lo derramó en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y no le bastó ungir la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, sino que ella se postró delante de Él y utilizó su cabello para enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tal vez no le veamos mucho interés a lo que esta mujer hizo, pero déjeme decirle algo. Para obtener 1 litro, escúcheme bien, 1 litro de nardo puro, se necesitan de 100 kilos de flor de nardo para obtener ese kilo. Y es una fragancia que solo se puede obtener en al Himalaya, solamente ahí. O sea que es una fragancia india, de la India. Pero para obtener 1 kilo, estamos hablando de aproximadamente 32, 33 onzas. Se necesitan, se necesitan de 100 kilos de flor para obtener este litro. Ahora, dice la Biblia que ella entró con 1 libra de alabastro puro. Estamos hablando de alrededor de 13 onzas y media. Ahora bien, yo me metí a Google a buscar las fragancias más caras que nosotros podemos comprar. Ojo, hay muchas que se venden no por el contenido, sino por la botella, el recipiente donde viene, porque trae rubíes, trae ciertas joyas. Y encontré que algunas fragancias llegan a costar hasta $200,000. Qué bueno para aquellos que lo pueden comprar. El hermano Sergio estaba diciendo ahora que es mejor ir a comprar la Burlington porque sale más barato. Y está bien. Pero se imagina esa fragancia de $200,000. Ahora, esto es lo bueno. No es puro. Y cuesta $200,000. Pero María le presentó un frasco de nardo puro. La loción que usted tiene, hermano, hermana, ¿cuántas onzas trae? Alrededor de 3.2. Pero investigando en Google, me di cuenta que la pureza de esa loción o de esa fragancia que usted y yo podemos usar, la mayoría de veces solo trae 0.4 de pureza. Y yo busqué el precio de un nardo que solo trae el 0.4 o 0.5 de pureza. ¿Sabe cuánto vale? Alrededor de $900. Y si estamos hablando de 13 onzas completas, ¿cuánto cree usted que María derramó sobre el Señor Jesucristo para ungirlo? Voy a ser conservador y no le voy a decir el total, pero son muchos miles de dólares. Realmente era una fortuna para aquellos tiempos. La Biblia dice que podría haberse vendido por 300 denarios. Le voy a hacer una comparación.
Cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000, los discípulos le dijeron, Señor, ¿y nos vas a mandar a comprar 200 denarios de pan para alimentar a estas 15,000 personas? O sea, con 200 denarios de pan, con 200 denarios, usted podía alimentar a 15,000 personas. Y este frasco de alabastro costaba 300,000, todavía 300 denarios, todavía costaba 100 denarios más. ¿A cuántas personas no podía alimentar? Y 300 denarios era lo que podía ganar en un año un obrero. Ahora, lo podía ganar si lo ahorraba en su totalidad, no gastando en comida, no gastando en nada. O sea, es lo que ganaba en un año, 300 denarios. Hermano, yo le voy a decir esto. Si una persona hace eso, hoy en nuestro tiempo, ¿usted qué pensara? No me responda. Pues yo le voy a decir algo. Y yo creo que lo mismo que yo pienso, usted lo pensara. ¡Qué mujer más loca! No está cuerda. Le faltan más de 99 monedas para tener las 100 en su cabeza. Usted y yo lo pensáramos. Pero déjeme decirle algo. Lo que María hizo era lo más cuerdo que se podía hacer en aquel momento. Porque ella realmente entendió el valor que su Señor tenía. ¿Y sabe qué más mostró ahí? También mostró el valor que el Señor tenía para sus discípulos. Porque ¿qué fue lo primero que hicieron? Criticarla, juzgarla. Hermano, tristemente la adoración que María efectuó aquí es difícil encontrarla dentro de nuestras iglesias. Decía un hermano que el tipo de adoración que María pudo darle al Señor Jesucristo únicamente se da dentro de nuestras iglesias en el 4% de los cristianos. ¿Y dónde quedamos el otro 96%? Nos quedamos cortos, nos quedamos limitados. Aquel que lo dio todo por amor a nosotros nos limitamos para adorarle. Pero a María no le importó. Ella vino y derramó este frasco de alabastro. Hermano, cuando usted compra una loción, una fragancia, ¿de qué manera viene esa boquilla? ¿Verdad que viene bien pequeñita? Y lo que nosotros hacemos es, solo 2 para que me alcance para 4 años para no estar gastando tanto. ¿Qué hizo María? La Biblia dice que lo quebró para que aquel aroma, aquella fragancia fuera derramada en su totalidad sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Y no le bastó eso, sino que se postró delante de su Señor y comenzó a enjugar, a utilizar su cabello como una toalla para secar los pies del Señor Jesús. Y aquí me voy a meter un poco en problemas. Pero el cabello para una mujer, yo sé que es muy delicado. Yo sé que lo cuidan mucho, demasiado, como ellas quieran. De hecho, yo le podía decir al hermano, córtele el pelo esta noche a su señora cuando esté dormida. Pero antes que lo haga, mándeme un mensaje y dígame cómo quiere que lo entierre. Porque la hermana se va a molestar con él. Claro que sí. Porque no me digan que las mujeres hay cosas que cuidan como su cabello. Déjeme decirle una cosa. En los tiempos de María y los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era exactamente lo mismo como en nuestro tiempo. ¿Por qué cree que Pedro y Pablo le decían a las mujeres que no había necesidad de hacer peinados ostentosos? Por lo mismo. Porque la belleza de una mujer también se reflejaba en su cabello, porque ellas lo cuidaban como usted lo cuida hoy en día. Pero a María no le importó. ¿Se imagina cómo le quedó aquel cabello mojado? Y no solo mojado, aquel aroma de nardo puro en su cabello. ¿Cuántos días habrá pasado con ese aroma en su cabello? Porque aunque se bañara, ese aroma no iba a salir. Iba a estar impregnado en su cabello, pero a ella no le importó. Podemos decir que prácticamente ella derramó su lado femenino a su Señor y le dijo, aquí estoy para ti, para adorarte. No le importó lo que iban a decir o lo que iban a pensar todos los que estaban ahí.
Y de hecho esa es otra parte que quiero ver. Cuando usted y yo adoramos a nuestro Señor y traemos una adoración sin límites. Cuando usted da algo a su Señor, y especialmente cuando tiene reflejada la imagen de Benjamin Franklin, muchas personas lo van a criticar. Muchas, dentro de la iglesia. Pero a María no le importó. ¿Y quién fue el primero que la criticó? ¿Quién fue el primero que sacó el iPhone y sacó la calculadora y dijo, ¿por qué no lo vendimos por 300 denarios y se lo diéramos a los pobres? Judas. Mire qué interesante. Judas fue el primero que dijo, ¿por qué no lo vendimos para los pobres? Voy a hacer un contraste. Lo que Judas dijo, muy correcto. Muy bueno. Porque sí, ¿por qué no venderlo y darlo a los pobres? Claro que sí. Pero aquí viene la parte para nosotros. Hermano, aprenda a conocer que van a haber hermanos que aplican la prudencia de una forma negativa para disque ayudarnos, pero cuando nos damos la vuelta nos meten un puñal por la espalda. Y es triste, pero es la verdad. Hay hermanos que nos dicen, yo estoy aquí para apoyarte, para ayudarte, pero cuando nos damos la media vuelta, nos ponen un puñal por la espalda. Exactamente lo que estaba haciendo Judas. Estaba hablando de una prudencia hipócrita. Porque la Biblia dice, por Juan sabemos que estaba diciendo eso, no por amor a los pobres, sino porque era ladrón. Y porque él tenía la bolsa del dinero. ¿Y qué hacía Judas? Iba corriendo donde los pobres y les decía, aquí viene de parte del Señor. No, él metía la mano y sustraía dinero. Lastimosamente dentro de nuestras iglesias pasa eso. Pensamos que el hermano siempre aplica la prudencia, que nos está ahí para apoyar, que nos da un consejo para ayudar. Pero tenemos que aprender a pensar de que muchas veces lo que el hermano está haciendo no es apoyarnos ni ayudarnos. Lo que quiere es destruirnos. Lo mismo que estaba haciendo Judas. Ahora no solamente fue Judas el que lo hizo. La Biblia dice en Marcos, en el versículo 4 especialmente, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Pero Mateo dice, y los apóstoles. Mateo es más claro. Los que se enojaron fueron los apóstoles. Y Juan dice, Judas. Hermano, sabe que es triste mencionarlo, es triste pensarlo, pero muchas veces usted y yo ocupamos o nos atrevemos a querer ocupar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. Una persona o un hermano puede ser el encargado de la iglesia, pero qué bueno cuando el hermano en su humildad reconoce de que es Dios quien está con él y Él es quien lo ayuda. Pero muchas veces hay encargados dentro de las iglesias que sabe una cosa. Si tú no haces lo que yo hago, no sirves. Si tú no haces lo que yo hago, no sirves. Déjeme preguntarle a usted, ¿quién lo puso por juez en la iglesia? Lo pusieron como alguien que dirige. Qué bueno, qué privilegio tiene. Es una responsabilidad, sí, pero es un privilegio. Pero usted no es más que los demás. Como el predicador. No, si no predicas como yo, no sirves. No. Todos hemos sido puestos por parte de Dios. Y nosotros no somos quienes para juzgar. Pero los apóstoles se pusieron en el lugar del Señor Jesucristo. Juzgaron a la mujer. Juzgaron a María. Y yo me hago la pregunta. Si tenían al mismo Señor Jesucristo cerca de ellos en aquel momento, ¿por qué no esperaron a que el Señor tomara una decisión? Porque el Señor Jesús pudo haberse puesto de pie, le pudo haber dicho a María, María, detente, salte y ve a hacer lo que está haciendo tu hermana. Pero Él no la detuvo. Y de hecho, en el versículo 6, encontramos la respuesta o el veredicto de lo que el Señor Jesús iba a hacer con María. El versículo 6 dice esto, pero Jesús dijo, dejadla, ¿para qué la molestáis?
buena obra me ha hecho. Hermano, hermana, usted y yo no somos salvos por buenas obras, pero hemos sido salvos para hacer buenas obras. Ahora le voy a decir algo. Muchas veces confundimos, yo estoy haciendo buenas obras, pero buscamos hacer buenas obras por nuestro propio mérito, para nuestra propia gloria. Esa no es una buena obra. Porque si usted está buscando algo a cambio por lo que está haciendo, no es una buena obra. La buena obra es aquella que nuestro Señor aprueba y es para gloria de Él. Como dijo el hermano el domingo pasado, sin necesidad de mencionar, soy cristiano, se dan cuenta que soy cristiano. Esas sí son buenas obras. ¿Por qué? Porque usted realmente no está buscando hacer tesoros aquí, donde todo se va a quedar, donde todo se va a terminar, sino que está buscando hacer tesoros en el cielo. Recuerde, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a volver. Solo hay una diferencia. Aquellos que realmente hacemos esas obras o buenas obras que agradan al Señor, un día vamos a tener una recompensa en el cielo y no vamos a ir con las manos vacías. Lo que los discípulos dijeron, muy bueno, perfecto, hagámoslos para los pobres. Estaba en lo correcto. Pero el Señor Jesús les está diciendo cuando les dice, buena obra me ha hecho. En otras palabras, lo que ella hizo es más importante, es más especial en este momento. ¿Por qué razón? Versículo 7. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hermano, hay versículos en la Biblia que son bien directos. Muchas personas le van a decir, ya eres cristiano, no vas a tener enfermedades, no vas a tener aflicciones. La Biblia dice que en nuestra vida vamos a tener aflicciones. Y esos son versículos directamente para usted y para mí. Déjeme decirle algo. Este versículo es para usted y para mí. Porque no se refiere a los pobres que puede encontrar allá afuera. Y con este versículo, muchos que andan ahí predicando el evangelio de la prosperidad, entre comillas, lo puede hacer pedazos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿A qué pobres se refiere? A los pobres que siempre van a estar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él dijo que eligió a los pobres o escogió a los pobres para hacerlos ricos en fe. Aparte de eso, Mateo nos dice que cuando estaba desnudo, me vestiste, cuando tenía hambre, me diste de comer. Y le dicen, le podemos preguntar, pero ¿cómo si tú estabas en el cielo? Si lo hiciste a uno de los míos, lo hiciste para mí. Por lo tanto, dentro de la iglesia, el evangelio de la prosperidad no cabe. Siempre van a haber pobres dentro de nuestras iglesias. Y María entendió eso. Siempre voy a tener hermanos a los que puedo ayudar, pero a mi Señor no lo voy a tener todo el tiempo. Y el versículo 8 dice esto, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Desde el capítulo 8 de Marcos, el Señor Jesucristo viene diciendo, voy a morir, voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a ir a la cruz. Al parecer sus discípulos no les tomó importancia, pero María sí entendió lo importante. Cuando en la ley judía, en aquel tiempo, cuando una persona moría, era un honor hacerle un ungimiento después de haber muerto. Yo le hago una pregunta. Cuando el Señor Jesucristo murió, ¿hubo tiempo para ungir su cuerpo? No hubo tiempo, pero María ya lo había hecho. Y déjenme un detalle interesante. Dice que cuando el Señor Jesucristo, el día que Él iba a resucitar, cierto grupo de mujeres piadosas pensaron entre sí, vamos y unjamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y fueron, pero el Señor ya no estaba en la tumba. Gracias a Dios, porque Él ya había resucitado. Pero, ¿quién no estaba en ese grupo de mujeres piadosas, entre comillas? María. Porque María sí entendió que el Señor iba a ir a la cruz. Tal vez no entendió en su totalidad todo lo que el Señor le estaba diciendo, pero María sí lo ungió. Antes de que Él fuera a la cruz, porque ella sabía de que Jesús no iba a tener ese honor después de muerto.
Y es interesante que María, las dos veces que más o menos yo estudio la vida de ella, las dos veces es juzgada. Primero por Marta, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada estás. Aquí es juzgada por los apóstoles. Pero hay algo importante en el pasaje de Lucas. Marta, Marta, afanada estás, le dijo el Señor a Marta. Tú has escogido la parte del trabajo, pero María ha escogido la mejor parte. A ella le dijo, una sola cosa te hace falta. Y esta era Marta. ¿Y cuál es la cosa que le hacía falta? Escoger la mejor parte como María lo había hecho. Estar a los pies de su Señor. Hermano, ¿y a nosotros qué nos hace falta para traerle a nuestro Señor una adoración sin límites? Como lo hizo María. Una mente piadosa es aquella que piensa y reacciona y analiza. Que si usted lo da todo por su negocio, que si usted lo da todo por su trabajo, si usted lo da todo por la política, si usted lo da todo por el dinero, usted dando todo por nada. El día que nosotros entendamos que el Hijo de Dios no merecía sufrir el cruel castigo de la cruz, el día que nosotros entendamos que usted y yo no valíamos ni un 5, pero Él ocupó nuestro lugar, el día que nosotros entendamos que como pecadores no merecemos nada, y el Señor Jesucristo merecía gloria, honra por los siglos de los siglos, ocupó nuestro lugar en la cruz, ese día vamos a entender una cosa. No importa el precio de lo que usted le traiga a su Señor, no vale nada. Pero usted trae su adoración para su Señor con un corazón agradecido, porque Él se merece una adoración sin límites. Y le dije que el camino corto es el que duele más. El último versículo dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. De hecho, es lo que estoy haciendo ahorita. Y cada quien que predica sobre este pasaje se recuerda de María. La Biblia no miente. Hermano, ¿cómo puedo comenzar a dar este tipo de adoración? Puedo decir que el amor de Dios y el Señor que tenemos es tan grande que nunca comienza con las cosas grandes, sino con las cosas pequeñas. ¿Se recuerda de aquella pobre viuda que llegó y dio $0,25 centavo? Eso es lo que ella dio, $0,25 centavo. Pero el Señor Jesucristo la alabó. Y ella dijo que de su pobreza lo había dado todo. No se reservó nada. Igual que María. No se reservó absolutamente nada. Ella dio el frasco de alabastro que tenía de nardo puro para ungir a su Señor. Y entonces yo, en mi actualidad, ¿cómo puedo comenzar a dar este tipo de adoración a mi Señor? Hay un versículo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, y dice esto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá. Yo esperaría que ese versículo diría, cada uno recibirá los latigazos que se merece por no darle la adoración que su Señor se merece. Pero el amor que Dios nos tiene a nosotros, ¿sabe cómo termina ese versículo? Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios se fija en las cosas pequeñas, porque para llegar a lo grande primero tenemos que comenzar con las pequeñas. Hermano, estar al frente aquí es lo más fácil. Pero ¿saben lo que se fija Dios? En el sacrificio que hace el hermano que dirige los cantos cuando está en su casa y comienza a practicar, se toma su hora, sus 2 horas de sacrificio y comienza a ensayar una y otra vez las alabanzas. Para traerlas aquí, cantarlas enfrente de usted. No para que usted le diga, gracias hermano. No para recibir la gratitud de los hermanos ni la gratitud de la esposa. No. Para recibir su alabanza un día delante del Señor. Por eso el Señor mira el sacrificio que ese hermano hace estando en su casa. Porque al venir aquí es fácil. Porque si usted practica en su casa, usted
se toma su tiempo, se le va a hacer fácil estar aquí. Es exactamente lo mismo que la predicación. Dios mira el sacrificio del hermano. Y no solo que se tome su tiempo él solo. Algún día tal vez la alabanza para este hermano será que su hijo va a estar dirigiendo los cantos porque él le enseñó a su hijo cómo tenían que ir dirigiéndose los cantos. Y el Señor le va a dar su alabanza. Tal vez él esté muerto, pero de allá pueda ver, mira a tu hijo, ¿quién le enseñó? Fue tu tiempo. Y ahí comienza la adoración para su Señor de parte del hermano que dirige los cantos. Hay hermanos que se preparan para dar el sermón o la clase, y voy a sonar muy personal, pero no lo tome personal. Porque aquí pues cada quien canta, quienes predican y nos conocemos bien. Pero a lo mejor estamos preparando la clase y sabemos que nuestro español no es muy bueno. Pero Dios mira el tiempo que se tomó el hermano para practicar, para ejercitarse, para traer el mensaje de la Biblia para usted y para mí. Esta semana se me sembró más este pasaje porque un americano donde voy, tengo una ruta que voy a Oklahoma, voy a la Walmart y dentro de la Walmart hay tratados como los que están aquí, pero en inglés. Y el señor agarró una, venía leyendo. Yo le pregunté, ¿entiendes lo que lees? Esa pregunta me la he aprendido porque mi Biblia es bilingüe. Y él me dijo, no. Y yo le dije, mi inglés es malo, pero puedo tratar de explicarte. Al final, él me dijo, tu inglés no es malo, tu inglés es básico. Y por eso te entendí todo lo que me dijiste. Si me hubieras venido a hablar con palabras que aquí, que allá, que acá, yo te mando al... Y me dijo la palabra, de un solo. Te entendí todo lo que me dijiste. Gracias. Por eso, si un hermano no habla bien el español, hermano, no se preocupe si los demás hermanos lo juzgan. Y dicen, no hablas bien el español, no lo hablas. Pero Dios está viendo el sacrificio que se hace para aprender esa lección y poder traerla. Lo mismo con el hermano que da las alabanzas. Si los hermanos dicen, qué feo los gallos que le salen al hermano, no importa. Si usted practica y se toma su tiempo para venir y traer esas alabanzas delante de su Señor, el Señor está viendo eso. Lo mismo para el que da la clase, lo mismo para el que predica. Si no nos tomamos el tiempo para analizar los pasajes, para estudiar, no podemos hacerlo. Y el Señor está viendo nuestro sacrificio. El Señor mira el sacrificio del que está incluso dirigiendo la tecnología. Tiene que dedicarle tiempo allá y no estar sentado cerca de su esposa, cerca de sus hijos. El Señor lo mira todo. Ahora, hermanas, ustedes tienen un bonito privilegio, porque ustedes tienen esas clases de mujeres. Qué bonito. Es un privilegio. Se toman su tiempo para estudiar. Y eso es muy bueno. Dios mira ese tiempo que ustedes están tomando. Ahora viene algo que también Él ve. No solo se toman el tiempo para estudiar. Es un privilegio, pero es una responsabilidad. La Biblia dice, ¿quién me juzgará en aquel día? Bueno, ya hay palabra, o la palabra la juzgará. El que más sabe, más se le exige. Y si usted está aprendiendo de muchas mujeres en la Biblia, usted va a entender que muchas mujeres realmente eran una compañía idónea para el hombre. Y tristemente muchas veces el hermano, el varón va creciendo, pero la mujer está menguando y no lo deja crecer. Usted tiene que ir a la par de su esposo y esas clases la tienen que motivar y la tienen que ayudar, no solo a estudiar, sino a vivir lo que está estudiando. Como le digo, es un privilegio, pero es una responsabilidad. No venga a decirle a su esposo, hermano, esposo, no hagas esto, mucho tiempo para la iglesia, mucho tiempo para los hermanos. No, el tiempo del Señor es perfecto y requiere sacrificio y en ocasiones lágrimas. Pero usted tiene que ayudar a su esposo, a su pareja. Ahora, el pan es grande y las migajas alcanzan para todos. ¿A qué horas comenzamos la reunión? A las 9. Decía mi padre y decía el hermano allá en Colorado, hermanos, por favor, ¿podemos estar antes? 15 minutos antes es estar a tiempo.
Si estás a las 9 de la mañana, ya estás tarde. Y si vienes después de las 9, ya les faltas el respeto a tu Señor. Le dije, no me lo tome personal. Pero como también le dije, la Biblia muchas veces es dura. Y duelen los golpes. Hermano, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Hoy es el día del Señor. ¿Cuándo comenzó el día del Señor entonces? Cuando se marcaron las 12 de la noche. ¿Y cuándo termina? Cuando se marquen las 12 de la noche. ¿Y nosotros por qué solo venimos en la mañana? Si es el día del Señor. El día del Señor no es solo venir a sentarnos, cantar y participar del pan y la copa. Es realmente el día del Señor. Es parte de nuestra responsabilidad y es parte de nuestra adoración estar aquí todo el día. Eso sería lo correcto. Pero solo tenemos la reunión de la mañana y la reunión de la tarde. Pero muchas veces solo estamos en la mañana. Si va a otro lugar en la tarde, qué bueno que se reúna. Ahora, otro punto. Desde que entramos por esa puerta, usted y yo tenemos un hilo con el Señor. Como un hilo de tela de araña. Si usted se levanta cuando alguien está cantando, si usted se levanta cuando cualquier persona esté predicando, ¿verdad que ese hilo se va a cortar? Porque usted viene 5 minutos después, ya no va a seguir el mismo hilo del hermano que estaba predicando. Hermano, eso es parte de nuestra oración también. Yo no le estoy diciendo, hermano, hermana, anda mala del estómago, quédese. No. Yo entiendo. Hay momentos que uno tiene que salir. Pero aprendamos a respetar a nuestro Señor. Y eso es parte de nuestra oración. Y esas son las partes pequeñas. Y para llegar a las partes grandes como María, tenemos que comenzar por las pequeñas. Dice el versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Dígame esto. ¿No podemos venir 15 minutos antes de las 9? ¿No podemos estar sentados hasta que la reunión o el culto se termine? Júzguese usted mismo. Júzguese usted solo. No le voy a pedir que me diga sí, no. Todos podemos. Hermano, la adoración sin límites comienza desde las cosas pequeñas. Queremos llegar a adorar a nuestro Señor como María. Tenemos que comenzar con lo pequeño. El Señor lo dio todo por amor a nosotros. ¿Y por qué nosotros nos limitamos para darlo todo por Él? Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Él siempre nos ama. Él siempre nos cuida, nos da su gracia, su misericordia, su amor. ¿Y nosotros por qué nos limitamos a hacerlo? Que nuestro Señor nos ayude a querer buscarle todos los días. Y recordar que el primer día de la semana realmente es para Él. Y que Él mira las cosas pequeñas que usted y yo hacemos. Y un día, lo que dijo Corintios, vamos a recibir nuestra alabanza desde las cosas pequeñas. Porque para llegar a lo grande, hay que comenzar en lo pequeño. Si nunca comenzamos, nunca vamos a avanzar. Espero que el Señor nos ayude con su preciosa palabra. Amén.